Bien, mis hermanos, estamos en el libro de Hechos. Bienvenidos los amigos también que están entre nosotros. Estamos entrando ahora al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos 19, 1 al 7. Bien dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, eh, lo que tiene que ver con Galacia y Frigia, dice que vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, mira, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Oremos al Señor. Padre, agradecemos por tu palabra, tu misericordia, tu bondad infinita, la oportunidad que nos das de estar en este lugar para cantar y también para escuchar tu palabra. Y ahora llévanos a ella, ilumina nuestro entendimiento como iglesia y también oramos por los amigos que esta palabra pueda edificar sus vidas. Y gracias por este tiempo, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. La obra de Dios no se detiene. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe mover sus piezas en el cumplimiento de la misión. Observamos que Apolos está en Corinto, de donde se movió Pablo. Y ahora Pablo está en Éfeso, de donde salió Apolos. Es Dios haciendo su obra en el mundo. Así funciona la obra de Dios. Dios siempre mueve sus piezas. Dios siempre está pendiente y preocupado de su iglesia. Por eso debemos descansar en su soberanía. Amén. Ahora vamos a mirar este pasaje. Lo primero que observamos allí, o debemos observar, en el versículo 1 del capítulo 19, que a esas personas se les llama discípulos. Discípulos. Por tanto, suponemos que eran cristianos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Si Pablo, o mejor dicho, Lucas, que según escribió Hechos, le llama discípulos, es porque suponemos que son cristianos. De otra manera no le llamara discípulos. Ahora, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, como ya vimos, y vino a Éfeso y se encontró con ellos, con este grupo de hermanos, de creyentes. Pero, esos no son los peros con los cuales uno se enfrenta en la Biblia. Esas aparentes contradicciones, esas paradojas que uno tiene que aprender a resolver. Porque si no las resolvemos, caemos en contradicción. O decimos que la Biblia tiene errores, o que está el escritor equivocado. Por lo siguiente, y usted lo va a ver. Creyentes que no habían, versículo 2, recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído de él. ¿Estoy diciendo una mentira? Pablo dice, mejor dicho, la Biblia aquí dice, Pablo les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 2. No solamente. Es que ni siquiera hemos oído si hay.
Espíritu Santo. No creo que ellos duden del Espíritu de Dios, de que Dios tenía su Espíritu, pero ellos no siquiera habían oído de la enseñanza del Espíritu Santo. Tenemos un problema entonces, un aparente problema. La Biblia los llama discípulos. Es más, Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos no dijeron que no habían creído. Ellos sencillamente respondieron, no hemos oído hablar del Espíritu Santo. No dudaban que ellos eran creyentes. Porque si no hubieran dicho, no, nosotros no creemos en esto. ¿Está conmigo? Creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo, ni siquiera habían oído de esta enseñanza. Es importante que usted como cristiano esta mañana preste atención a esta predicación. Tiene que salir de aquí más claro, menos confundido. Y si es alguien que está abordando la fe para conocer más a Cristo, te interesa cómo funciona la salvación. Amén. Ni siquiera habían oído. Qué incongruente creer conocer a Dios, pero no conocer el Espíritu de Dios. ¿No es incongruente? Decir que soy cristiano, que creo en Cristo, pero no tengo, es más, no tengo noción, conciencia con lo que es el Espíritu Santo. No hay algo con lo cual yo puedo decir, tengo una intimidad profunda con el Espíritu de Dios. Ellos no tenían eso. Pero sí habían sido bautizados. Versículo 3. Entonces dijo Pablo, entonces, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Y ellos dijeron, bueno, eso sí lo hemos recibido. ¿En qué usted fue bautizado? Usted que está aquí bautizado. ¿Ah? Usted fue bautizado según la ordenanza del Señor Jesús, conforme a la gran comisión que declara Mateo 28, 19 al 20. El Señor, luego de haber resucitado, dijo, por tanto, vayan a sus discípulos y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso decimos, oiga, los cristianos evangélicos asumimos una fe trinitaria. Creemos en el bautismo, sí, en esta fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aunque usted encuentra en Hechos, en otras partes, no recuerdo, pero sobre todo en Hechos, el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús, no debe suponer que solo fue así, en el sentido de que ellos creían solo que Jesús era Dios y no había Padre ni había Espíritu Santo. Aunque hayan bautizado los discípulos en aquel tiempo bajo esa fórmula, te bautizamos en el nombre de Jesús, ellos no estaban suponiendo eso, pero era la manera en que lo hacían. ¿Me explico? Entonces Pablo le hace la pregunta y la respuesta es obvia. No, nosotros no hemos escuchado ni siquiera hablar del Espíritu Santo, pero sí se nos bautizó. ¿En qué bautismo? El bautismo de Juan. Entonces Pablo lo redirige a ellos, según el verso 4, los reorienta y les dice lo siguiente, versículo 4, Juan bautizó ciertamente con bautismo de arrepentimiento. Es decir, Juan, cuando bautizó a la gente, ¿qué les decía? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Entonces los judíos se bautizaban. Eran judíos los que se bautizaban. Bautismo de arrepentimiento, de obras muertas. Pero Juan era solo el precursor de el advenimiento del Mesías. Y cuando lo vio, que venía hacia él, dijo públicamente, he aquí
el hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está reconociendo que después de él venía algo mejor en cuanto a la salvación. Pero esta enseñanza del bautismo de Juan, a pesar de que el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo conocido, el Asia Menor, esa enseñanza estaba allí. Y los judíos que salieron hacia el exterior después de la persecución de Pablo, llevaban esa enseñanza. Como también llevaban la enseñanza que para ser salvo, oiga, usted tiene que circuncidarse, practicar la circuncisión a los hombres. Es decir, ellos no se habían deslastrado de esa enseñanza. Por tanto, esos hermanos llevaban un evangelio incompleto. Diga, evangelio incompleto. Y cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con esto. Y luego él les dice, no, ciertamente Juan bautizó, versículo 4, de esa manera, el bautismo de Juan, pero Jesús es el que iba a venir. Y con Jesús vino algo mejor, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y habiéndoles impuesto las manos, es decir, pues, perdón, primero los reorienta, no, ese en el bautismo de Jesús, le predica el evangelio completo, lo reorienta como a Apolos, ¿recuerda? Que Aquila y Priscila tuvieron que decirle, mira, te falta esto. Y luego que ellos reciben ese evangelio completo, entonces fueron bautizados, versículo 5, en el nombre de Jesús. Creyentes que solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era para un arrepentimiento externo, pero y preparaba el camino del Señor, quien tendría el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Estos cristianos necesitaban oír un evangelio completo. Yo no sé si usted ha oído un evangelio completo. Supongo que sí. O yo no sé si usted entiende lo que yo estoy tratando de decir con evangelio completo. O quizá no tiene un evangelio completo. Pero hoy le voy a explicar eso. Amén. Amén. Estos cristianos necesitaban no solo ser bautizados en el bautismo bíblico, sino necesitaban algo más, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque posiblemente alguien no se bautice en el agua, no le da tiempo, como el ladrón en la cruz. Pero entró al cielo y habiendo impuesto Pablo las manos, versículo 6, sobre ellos el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta allí el texto. Ahora esto, otra vez. ¿Cómo se explica esto de ser discípulos, creer en Jesús, pero no haber recibido el Espíritu Santo a la luz de un texto que es clave, que se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14? Y quiero que proyecten ese texto porque usted y yo necesitamos volverlo a leer. O si no lo ha leído, tiene que leerlo esta mañana. Dije Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Este es Pablo, el mismo que le preguntó a aquellos hombres si habían recibido el Espíritu Santo, si habían sido bautizados en Jesús. Pablo escribe a los Efesios, en él, también ustedes, hermanos, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿qué ocurrió?
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, y luego describe de qué se trata esto en relación al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, es decir, hasta que el creyente salga de esta tierra y sea transformado por el poder de Dios para nunca más experimentar la muerte, es decir, resucitar y estar con Dios para siempre. La redención para alabanza de su gloria. Ahora vea, versículo 13 otra vez. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Pablo dice, primero tienes que oír el Evangelio, ¿cierto? Ahí dice, habiendo oído la palabra, esto, el Evangelio. Porque Pablo lo está, es otra vez enfatizando, ¿no? El Evangelio, pues. El Evangelio de su salvación. Y habiendo creído. Es decir, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y cuando creo a esa verdad que es el Evangelio, hay salvación. Y soy habitación del Espíritu Santo. Ese es el proceso que describe Pablo allí, así. Tú oyes el Evangelio, crees este Evangelio en verdad, y Dios, en un milagro que no vemos aparentemente, pero luego que se van a ver las evidencias, entonces evidenciamos que somos salvos. Y esto no es obra de Dios, es obra de hombre. Por eso ninguno de nosotros, oiga, puede vivir el Evangelio como queriendo vivir el Evangelio en su fuerza. No puede. Porque eso es religión. Usted tiene que haber sido salvo. Y ahora está en capacidad de vivir el Evangelio. Mientras no puede hacerlo. Podemos ponerle una etiqueta. Mira, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy protestante, yo soy católico, yo soy esto, yo sé. No, eso no ayuda mucho. Vamos a mirar a otra cosa en un momento. Entonces, aquí viene esto. ¿Cómo compaginamos el hecho del hecho que describe Pablo en ese capítulo 19? Discípulos, gente que había creído en el Señor, pero no habían recibido el Espíritu Santo a la luz de este pasaje. ¿Cómo compaginamos, por un lado, cristianos que habían creído en Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo? Ahora Pablo dice, no, si tú has creído en Jesús, tú recibes al Espíritu Santo. ¿Una fe falsa? ¿Una fe falsa? No. Ellos estaban muy seguros, nosotros hemos creído en Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Una fe falsa? ¿Una supuesta fe? Y aquí viene esto, cuidado, porque cualquiera puede acercarse a este pasaje de Hechos y tomar posición de una enseñanza y decir, ¿te das cuenta que el creer en Cristo no supone la presencia del Espíritu Santo? Y tiene razón al leer el pasaje, ¿cierto? Pero esa es una falsa enseñanza. A la luz de todo lo que dice la Biblia, lo vamos a mirar. Otra vez, no podemos suponer el hecho de que alguien es cristiano y a su vez no lo es. En el sentido de que yo creo en Jesús, no, pero no ha recibido el Espíritu Santo. En ese sentido se ve allí. Pablo los reorienta y los bautiza y reciben el Espíritu Santo, ¿sí o no? Vamos a entender esta relación. Si habían recibido el Espíritu Santo, como suponen unos, otros suponen, no, ellos sí habían recibido el Espíritu Santo, pero esto es lo que algunos llaman una doble unción. Es decir,
La persona recibe el Espíritu Santo, pero luego necesita recibirlo de verdad, y la experiencia visible es que hablan en lenguas. Pregunto, cuando usted recibió el Espíritu Santo, o mejor dicho, cuando usted creyó en Jesús, ¿usted habló en lenguas? ¿Usted ha hablado en lenguas a través de lo que ha sido su vida cristiana? ¿Usted sabe de la experiencia de lenguas internamente? Yo he vivido la experiencia de lenguas internamente. Hace años recibí esa experiencia, pero hace años después de haber sido salvo. Por tanto, no es que eso marca mi salvación. Y tampoco hablo en lenguas públicamente, porque no tiene sentido. Es mejor dicho, no oro públicamente en lengua, porque no tiene sentido. Usted no se va a edificar. Entonces, esta suposición de creer que alguien recibe el Espíritu Santo y luego viene una doble porción, una doble unción, y la evidencia es que hablas en lengua, tienes un problema con el texto. Porque el versículo 2 dice que suponer tal caso, que existiera eso, ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay. Entonces no puede suponer que esto está hablando de eso. Se cae la teoría. Vamos a mirar esto más de cerca. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo es que esto ha sucedido así? Y sin embargo, no lo puedo tomar como doctrina porque contradice todo el legado en cuanto a la salvación del Nuevo Testamento. El que creyó en Cristo recibe el Espíritu Santo. Primero, los evangelios. Cristo envía a sus discípulos a cumplir una misión, ¿sí o no? Ellos predican el evangelio, el reino de Dios, mejor dicho. Incluso vienen con un reporte estupendo, magnífico. Señor, mira lo que ha ocurrido. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y quién puede echar demonios? Solo por el poder de Dios se puede hacer. Cuando los fariseos acusaron a Jesús, este tiene al diablo, Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Pero si yo, por el dedo de Dios, una metáfora hablando del poder del Espíritu Santo en él, si yo por el poder de Dios, por el dedo de Dios, perdón, echo fuera demonios, la salvación ha llegado aquí. El reino de Dios ha llegado. Entonces, estos fueron comisionados en el poder del Espíritu Santo para una misión, pero oiga, no puede suponer que el Espíritu Santo habitaba en ellos, porque el Espíritu Santo todavía, ¿recuerda? No había venido según Hechos capítulo 2. Supone que en el poder del Espíritu Santo, tal como sucedió con muchos líderes en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos con poder y mostraban un despliegue magnífico de hazañas, de enseñanza, de sabiduría. Ejemplo, Sansón y los jueces y todos los que uno puede ver allí en el Antiguo Testamento. Por otro lado, Cristo estaba con ellos allí. Cristo estaba con sus discípulos físicamente. Estaba allí. Entonces, los evangelios describen ciertamente que los discípulos fueron encomendados en el poder del Espíritu Santo, pero no supone que el Espíritu Santo habitaba en ellos. Cristo estaba con ellos. Hechos 2 nos dice que luego vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor después de resucitar, el Cristo resucitado les dice, quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos
Entonces, dos cosas necesitamos entender de Hechos 1:8. Ya el Señor no solamente estaba diciendo, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo, sino que realmente el Espíritu de Dios va a habitar en aquellos que son salvos. Amén. Y luego vemos lo que sucede en Hechos 2, cumplimiento de la profecía de Joel, que ya el Señor también había tomado en cuenta. Y el Espíritu Santo vino. Observe un detalle. Antes de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2, le pregunto, ¿los discípulos creían en Jesús? ¿Los 120 que estaban orando en el aposento alto creían en Jesús? Pero no tenían el Espíritu Santo. Pero creían en Jesús, ¿sí o no? Hechos 8. Samaria. Felipe predica el evangelio en Samaria. Y mire lo que dice Hechos, volviendo a Hechos 8. Vamos a la Biblia. Hechos 8:12. Dice así. Pero cuando creyeron a Felipe estaba predicando el evangelio, amén, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres, y el Espíritu Santo estuvo allí. No, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lea más adelante. Cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que había recibido la palabra de Dios, ¿a quiénes enviaron? A Pedro y a Juan. Y cuando ellos llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Creyeron en Jesús, fueron bautizados en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Ahora vienen estos hombres, Juan y Pedro, y dice el verso 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos, verso 17, le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves? Creyeron en Jesús, amén. Fueron bautizados bíblicamente en el bautismo bíblico, amén. No habían recibido el Espíritu Santo. Viene Juan y Pedro, oran por ellos, le ponen la mano y reciben el Espíritu Santo. Pero hay un detalle allí. Si usted no lo ve, ¿hablaron en lenguas? ¿Profetizaron? No. Hechos 10. Cornelio, la casa de Cornelio. Estos samaritanos, estamos hablando de Samaria, Hechos 8, son medio judíos. En Hechos 2, los que reciben la palabra, todos son judíos, aunque habían nacido en el extranjero. Entonces tenemos judíos, medio judíos, cristianos, Hechos 2, que habían creído en el Señor, pero todavía la promesa del Espíritu Santo no había llegado, pero habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, medio judíos, que creyeron en el Señor, fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tuvo que venir Pedro y Juan. Ahora vamos a ver, gentiles, incrédulos totalmente. Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Cornelio está allí con su familia, etcétera, sus amigos. Y entra Pedro. No voy a describir los detalles, tiene que leer Hechos 10, cómo se da el hecho de que un judío entrara a casa de un gentil. Pedro. Pero Pedro está predicando la palabra de Dios y
sorpresivamente, el verso 44 dice así: mientras aún, es decir, todavía no he terminado de predicar. Hechos 10:44, márquelo. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, es decir, estoy predicando el Evangelio, los incrédulos están escuchando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Hechos 2. Creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Gentiles, incrédulos, que escucharon el Evangelio, ni siquiera habían sido bautizados en agua y recibieron antes de ser bautizados en agua. Y entonces sigue el relato. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas. En Samaria no hablaron en lengua, aquí hablaron en lenguas. Hechos 2 hablaron en lenguas. Hechos 19 hablaron en lenguas. Y hasta profetizar. Y entonces, versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el bautismo, es decir, el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Ahora otra vez, volviendo a Hechos 19, creyentes que fueron bautizados en el bautismo de Juan, se les predicó el Evangelio de forma completa y ahora son bautizados en el bautismo de Jesús, el bautismo bíblico. Pablo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo metemos todo eso en una sola enseñanza? Porque por ahí pudiéramos sacar muchas cosas. Decir, no, tú tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo para luego ser bautizado en agua, y otros viceversa. No, no, primero usted tiene que ser bautizado en agua y luego recibir el Espíritu Santo. Y por allí una serie de cosas increíbles. Vamos a mirar esto de esta manera. Todos estos relatos de hechos que acabamos de mirar, en distintas formas, cómo el Espíritu Santo obró, se movió. Dios estaba moviendo a su iglesia para cumplir la misión dentro del plan de salvación, y por eso vemos así al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, actuando y mostrándose de diferentes maneras. Lo que pasa, y yo creo que es por esto, es que la revelación es progresiva, la revelación bíblica es progresiva. Había unas cosas que no sabíamos, ahora se cierra con el libro de Apocalipsis. No hay más revelación, por cierto, en ese sentido. Usted puede decir, no, es que tuve un sueño. Bueno, bendito sea su sueño. Pero usted no puede decir que ahora no, necesitamos agregar una nueva revelación a la Escritura. Porque con Apocalipsis, oiga, se cierra la revelación divina, lo que conocemos el canon bíblico. La Biblia se cerró, Génesis hasta Apocalipsis. Esta es nuestra Biblia. Amén. Entonces la revelación fue progresiva, pero mientras se escribían las cartas no estaba cerrada la revelación. Y hecho es parte de eso. De hecho, usted puede entender, valga la redundancia, que en Hechos capítulo 13 no había ni siquiera pastores, porque las iglesias no habían sido establecidas. Pero luego surge la función del pastor, porque la revelación fue progresiva y el establecimiento de la iglesia fue progresivo. Así que lo que necesitamos mirar, en primer lugar, es que Dios se estaba moviendo, según lo describe el libro de los Hechos, de distintas formas. El Espíritu Santo se movió porque Él es Dios. Amén. Entonces yo no puedo encajar a Dios
en una ecuación. Él es Dios. Hoy existe un debate. Los que creen, oiga, que los dones han cesado, los dones del Espíritu. Y los que creen que continúan. Entonces tenemos la posición cesante y la posición continuista. No sé en qué estará usted, pero yo creo que Dios es Dios. ¿Cómo limito yo a Dios? ¿Cómo yo le digo a Dios, no puedes hacer tal cosa? Porque eso, Señor, no cabe dentro de mis esquemas teológicos y bíblicos, de mi formación ministerial. Por tanto, Señor, esto no es posible. ¿Puedo decirle yo a Dios eso? Creo, como dice Pérez Millos, que los dones están vigentes. Lo que no están es operativos. Usted puede tener algo en su casa que está vigente, pero no está operativo. Hasta que usted lo decide, bueno, vamos a encender esto otra vez a ver cómo funciona. Pero sin embargo, tengamos cuidado con los abusos, porque ese es el problema hoy. Se ha abusado mucho de los dones espirituales. Entonces, muchos que eran apasionados por los dones, ahora se volvieron escépticos. ¿Se da cuenta el peligro? Si Dios es Dios, Él puede hacer como Él quiere. ¿Cómo le puedo decir yo a Dios, mira, Señor, esta lista de cosas aquí, por favor, ya no puedes usarla? ¿En serio? ¿Me va a decir Dios a mí? ¿En serio? O sea, ¿tú me creaste a mí o yo te creé a ti? Pero tampoco puedo manipular a Dios para hacer lo que yo quiero que Él haga. Porque es Dios. Amén. El libro de los Hechos, sigo, estas son las conclusiones, contiene principios que podemos aplicar a la vida de la iglesia. Sí, yo voy aquí a Hechos y encuentro algunos principios que yo puedo tomar en cuenta y decir, bueno, esto es aplicable. Como por ejemplo, después que el Espíritu Santo se derramó, que esa gente se convirtió, más de 3,000, supone la Escritura, dice que comenzaron a congregarse, a ser enseñados en la doctrina de los apóstoles, a comer juntos, y una serie de principios que están allí. Uno dice, bueno, esto es aplicable a la vida de la iglesia, ¿sí? Pero ¿cuál es el caso del libro de los Hechos? Contiene principios que podemos aplicar a la vida de la iglesia, pero no es un libro de doctrinas. Otra vez, contiene principios que podemos tomar y aplicar a la vida de la iglesia, pero no es un libro fundamental de doctrinas. Las doctrinas fundamentales, ¿dónde las encontramos? En el legado de las cartas de los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, no sé si se me escapó uno. Y el libro de los Hebreos, que algunos suponen que es Pablo, otros dicen que no. Bueno, está entre Pablo y Timoteo, no sabemos. Pero eso no es importante. El hecho es que está allí. Entonces, las doctrinas fundamentales las encontramos en las cartas de los apóstoles. Así, al considerar ciertos principios en hechos, debemos procurar que estén en armonía con el resto del Nuevo Testamento. Es decir, al mirar Hechos 19, esto tiene que estar en armonía con el resto del Nuevo Testamento. Porque si yo supongo esto, no, hermano, vea, yo le puedo probar a usted que usted puede creer en Jesús y no recibir el Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? Aquí. Lo que estoy ignorando es que hay un legado sobre eso que por un texto estoy contradiciendo el resto de la enseñanza bíblica.
Y ese es el error que cometen muchos. Leen un pasaje de la Biblia y dicen, esto es así porque yo lo leí. Lo que no hiciste fue lo que tenías que haber hecho. Y esto supone mucho trabajo. Antes de que llegues a esa conclusión, ata todos los cabos de todos los libros de la Biblia para ver si coincide. Pero dicen, no, eso es mucho trabajo, dejémosle eso a los pastores. Prefiero lo que dice YouTube. La imposición de manos, usted dice, pero Pablo, hermano, vea cómo Pablo le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, sí es verdad. Y Pedro también, sí es verdad. Y Juan también, sí es verdad. Entonces la imposición de manos, yo puedo orar y otro recibe el Espíritu Santo, no es verdad. Porque la imposición de manos que se ve a través del libro de los Hechos, de creyentes que recibieron el Espíritu Santo porque le impusieron las manos, ¿sabe quién hizo eso? Apóstoles del Señor. No vas a ver a otro en el Nuevo Testamento imponiendo las manos sobre otros para que reciban el Espíritu Santo. Los ves sí imponiendo las manos como confirmación o llamado al ministerio. Es lo que hacemos los pastores. Cuando somos llamados al ministerio, vienen el resto de los compañeros de pastores, nos ponen las manos como confirmación. Este hombre es llamado al ministerio, pero no es que ellos nos están transfiriendo el Espíritu Santo. Si fuese así, oiga, supongamos que sí, existe eso realmente. Tengo el poder de poner las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo. Entonces viene esta pregunta: ¿por qué Felipe, un hombre usado por Dios tremendamente, predica el Evangelio en Samaria y tiene que venir Pedro y Juan? Porque Felipe no tenía esa autoridad. Solamente observas en el Nuevo Testamento apóstoles del Señor y nombres específicos, Juan, Pedro y Pablo, poniendo las manos sobre creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y otra vez, la revelación no estaba completa, la iglesia se está estableciendo y Dios se estaba moviendo como Él quería. Amén. Me cansé. No vas a ver a ninguna otra persona. Por lo que hoy, al tener el cuerpo de doctrina completa acerca del Espíritu Santo y desaparecidos los apóstoles del Nuevo Testamento, nadie tiene autoridad para decir, yo tengo la autoridad de poner las manos sobre ti para que tú recibas el Espíritu Santo. Usted ni vio a Jesús, ni caminó con Jesús, ni oyó la voz de Jesús, ni estuvo cerca de Jesús. Ya son las credenciales de los apóstoles. A Pablo oyó al Señor. El Señor estuvo muy cerca de Pablo. Por eso entra y cumple los requisitos. Desaparecidos ellos, nadie tiene esa autoridad, como tampoco la capacidad de transferir, por favor, el poder del Espíritu Santo a otro. Por favor, cuídese de eso. No caiga en eso. Eso no existe. Si usted creyó en Dios, si usted es de Dios, ahora usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Si realmente creyó en Jesús. Usted está creyendo esa fantasía porque le van a pedir cash. Bájate, 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 que yo te voy a dar. Eso hizo un hombre llamado Simón el Mago. Cuando vio a Pedro, cuando vio a Juan, que imponía las manos sobre la gente y recibía el Espíritu Santo, oiga, ven acá, ¿cuánto hay para eso? Yo también quiero eso. Y Pedro le dijo, mira, tu dinero perezca contigo. No puedes, hermanos, hacer eso. Y el que trate de hacer eso, sencillamente, oiga, está comercializando el Evangelio. Sencillamente es eso. Eso está sucediendo hoy. Y lo tengo que decir públicamente, porque soy llamado a cuidar a la iglesia del Señor. Le guste a alguien o no le guste, tengo que decirlo. La experiencia cristiana, por otra parte, nos muestra
que si tú has creído, ya no es solo la doctrina, la revelación se cerró. Por tanto, cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, Pablo está consciente que esa revelación se iba a cerrar y que ya no iba a tener ese poder de poner las manos sobre otros como autoridad, sino que Dios mismo se va a encargar del asunto. Gloria a Dios. Pablo sabe que tiene que desaparecer y todos desaparecieron los apóstoles. Ahora vamos a la experiencia cristiana. ¿Cómo le puedo yo decir a usted, si usted ha estado años sirviendo al Señor, si se ve que en usted hay una transformación de vida, es evidente la manera en que usted vive, por su fruto usted es conocido delante de Dios? ¿Cómo le voy a decir yo a usted, hermano, no, a ti te falta recibir al Espíritu Santo todavía? ¿Hablaste en lengua? No. ¿Profetizaste? Nunca. Necesitas recibir al Espíritu Santo. No. Porque tu experiencia es innegable delante de Dios, ¿sí o no? ¿Quién puede negar eso? De una persona que vive consagrada al Señor, que vive para Dios, que vive bajo el temor de Dios, decir, no, tú no tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú vives? ¿Quién te da ese poder? La experiencia cristiana, que si alguien ha creído en Cristo verdaderamente, tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si tienes al Espíritu Santo, aquí voy a esto para los amigos, por tanto eres salvo. Fe, creer en Cristo verdaderamente, ser bautizado por el Espíritu Santo. Por tanto eres salvo. Un hombre llegó en la noche al Señor y le preguntó, Señor, o mejor dicho, fue a inquietar sus dudas. Señor, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. Esperaba felicitaciones del Señor. El Señor le dijo, mira, Nicodemo, te voy a decir algo, ¿no? Párate ahí. Oiga, nadie puede entrar al cielo a menos que haya nacido del agua y del Espíritu. No, no, voy a buscarlo porque te va a decir, ¿dónde sacó usted eso? Juan capítulo 3. Sígame. Juan capítulo 3. No voy a leer el resto por razón de tiempo, pero sí me voy a enfocar en este versículo. Versículo 5. Oigan los amigos que están buscando de la fe en el Señor. Esto no se trata de religión, no se trata de esfuerzo, no vas a poder vivir el Evangelio así. Si lo tratas de hacer, será frustrante en un tiempo, sí, aparentará ser cristiano, pero luego te vas a fumar. De cierto, te digo, Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. No puede ser salvo. Para entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tienes que creer. Y cuando crees, el Espíritu Santo con poder te transforma de adentro hacia afuera. Otra vez, para ser salvo, lo voy a decir de esta manera otra vez, para ser salvo supone que vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no?
Porque nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que sea salvo. Y para ser salvo, tengo que creer este evangelio. Porque esta es una obra de Dios. El Espíritu Santo obra. Entonces, para entrar al reino de Dios, tengo que ser salvo. Y ser salvo es una obra del Espíritu Santo. No mía. Pero yo tengo que creer. Si usted dice, yo soy cristiano, y usted todavía ve apego mucho al mundo, es una advertencia que tiene que revisar su cristianismo. Mucha gente dice que yo tengo una lucha con el pecado. ¿Qué cristiano no tiene lucha con el pecado? Todos los días tenemos lucha con el pecado. El día que usted deje de luchar con el pecado, van a suceder dos cosas. O usted está en un lugar descansando porque usted se ha ido al cielo. O Cristo ha venido y ya usted no tiene problemas con el pecado. Pero todos los días nosotros luchamos con el pecado. La diferencia en el cristiano es que el cristiano lucha contra el pecado. Él no se siente cómodo con su pecado. Pero el que dice que es cristiano y está cómodo con su pecado, tiene que revisar su cristianismo. Porque esto no es mío. Yo no puedo vivir el evangelio por mi fuerza. Tengo que contar con el auxilio divino de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Ahora sí, cada vez que yo oro al Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Yo no le estoy diciendo al Señor que el Espíritu Santo venga otra vez, 1, 2, 1000 veces sobre mi vida. No, yo estoy diciéndole al Señor, si yo soy templo y morada tuya, Espíritu Santo, ayúdame a vencer las cosas y vivir una vida conforme al Evangelio de Cristo. Lléname, lléname de poder. Ah, pero muchos quieren el poder para mostrar poder, no para vivir bajo el poder del que da el poder, el Espíritu Santo. Esa es otra cosa que no voy a entrar en detalle. Por eso se despliegue en las redes sociales. ¿Por qué tienes que exorcizar a un demonio en el poder del Espíritu Santo y decirle a los influencers, tienen sus cámaras para acá? ¿Qué estás buscando tú? ¿Popularidad? ¿Que vean que Dios te usa? Vaya en el poder de Dios. Y en el nombre de Cristo, expulse ese demonio. Amén. O si no, no lo expulse y llame a otro que sea más valiente que lo expulse. Una vez alguien se endemonió. Pastor, se endemonió fulano. Ah, bueno, vamos. Me busqué como a 2 o 3. Vamos a ir a esa casa. ¿Van conmigo? Sí, pastor. Hermano, en el camino, en la vereda, no sé qué se hicieron. Usted tiene que estar convencido que usted es cristiano. Usted tiene que estar convencido que usted es de Dios. Usted tiene que estar convencido, si es cristiano, que tiene el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios para vivir la vida cristiana delante de Dios para la gloria de Dios. Gloria a su nombre. Y esto no supone que usted hable mucho en lenguas, porque a algunos la lengua se le va. Y otros profetizan mucho, pero no viven en el temor de Dios.
Se trata de entender un poco más el ministerio del Espíritu Santo. Consiste básicamente en esto. Viva bajo el temor de Dios. Pida al Espíritu Santo todos los días eso, a Dios. Y conságrese al Señor cada día. Usted vivirá en el poder del Espíritu Santo, se lo aseguro. Aunque usted no haga milagro, bueno, usted no los hace, pero digamos así, ¿no? Aunque usted no expulse un demonio, pero usted vive bajo el temor de Dios. Eso es vivir bajo el Espíritu de Dios. A los amigos le hago ese llamado. Si usted no tiene a Cristo, hoy es mi llamado. Venga a los pies de Jesús con todo lo que tiene en su vida. No comience a pensar, lo que pasa es que yo no puedo ser cristiano por esto, por aquello. Porque es verdad, si usted hace eso, le digo sinceramente, así usted nunca va a ser cristiano. Se trata de creer en Jesús como Señor, Salvador de su vida. Poner su fe en Él y deje que Él haga con usted. Amén. Confíe en Jesús hoy como Señor de su vida. Y a los hermanos igual.